Hoy vamos a hablar de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII. Movimiento intelectual es que la gente se pone a pensar sobre cosas. Y este movimiento, la Ilustración, buscaba reevaluar, repensar la visión de vida que tenían los europeos sobre los tipos de gobierno, religión, economía y educación. La Ilustración hacía énfasis en una cosa, en la razón, en el pensamiento y en la capacidad que tenía cada individuo, para solucionar sus problemas, a tal punto que esta época se le llamó la Edad de la Razón. La Ilustración trajo grandes cambios en la historia de Europa y del mundo. Resulta que a mediados del siglo XVIII, la Ilustración cobró mucha fuerza. Los críticos de una sociedad formaron un grupo que se llamaba Les Philosophes, que significa filósofos en francés. Ellos habían aprendido de los científicos de la época, como el señor Newton, y habían aprendido que se podía aplicar la razón para explicar todo. Esto, la razón, la gran palabra de la Ilustración. Ellos, les philosophes, los filósofos, creían ciegamente en el progreso basado en los descubrimientos científicos, en la química, la física y la biología. El hombre empezó a ver el mundo con una mirada menos religiosa. ¿Te suena? Algo parecido fue lo que pasó en el Renacimiento, pero ahora se llama Ilustración. Otro momento de la historia, nuevos pensamientos. No había necesidad de explicar todo apelando a la figura de Dios o a un ser superior, sobre todo cuando la Iglesia había cometido tantos errores y estaba tan desacreditada. Pues, ¿qué autoridad podía tener? La Ilustración, esta edad de la razón, promovió la tolerancia religiosa. Yo podía creer en lo que fuera y tú podías creer en lo que fuera, no peleábamos. Además, se deshicieron de la superstición. Nada más de gatos negros y mala suerte y esas cosas. Todo se podía explicar con la cabeza, con la razón. Más que nada, la Ilustración ensalzó al hombre como individuo, uno. El hombre descubrió maravillas dentro de sí mismo que lo hacían menos dependiente de la Iglesia y de la sociedad. El individuo de esta edad, de la edad de la razón, creía en sí mismo para decidir cosas, aplicando la lógica, lo que estaba bien y lo que estaba mal. No necesitaba que una entidad externa se lo dijera. El individuo tenía que ser consciente que el gobierno existía para promover el bien de la comunidad, para favorecerla, no para darle garrote. Es decir, el gobierno debía estar en función del individuo y no el individuo en función del gobierno. Suena chévere, ¿cierto? Siendo así, era inaceptable que el gobierno fuera corrupto. Pues, ¿por qué? Porque esto iba en contra del bien común y todo se trataba del bien común. La Ilustración se basaba en los siguientes postulados. Primero, la razón. El hombre puede llegar perfectamente a la verdad aplicando su razón y su lógica. Chévere, ¿no? Nada más de supersticiones y creencias. Todo pensando. Segundo postulado de la Ilustración. Naturaleza. Ojo que esto es bien interesante. Todo lo que es natural es por ese mismo motivo bueno y razonable. Chévere, ¿no? Tercer postulado. Este, que a todos nos gusta. Felicidad. No hay que esperar estar en el más allá para buscar la felicidad. Se puede buscar aquí, en esta vida. Y de hecho, es lo que todos tenemos que hacer. Esto se pone bueno, ¿verdad? Cuarto postulado de la Ilustración. Progreso. El progreso del ser humano lo logra la humanidad, la sociedad. No hacen falta ayudas externas. Esto mejora todavía más. ¿Que te está gustando la Ilustración? Quinto postulado. La libertad. Sí, señores. En la Ilustración dan gran importancia a las libertades políticas.
como a la libertad de expresión, es decir, poder hablar, de prensa, poder publicar, de pensamiento, pensar lo que uno quiera, de reunión, poder tener sus reuniones con quien uno quiera, y de credo, poder tener su propia religión libremente. Esta fue la idea punta de lanza para este movimiento ilustrado. Ellos también hablaban de una cosa bien interesante. El sexto postulado, los derechos naturales. La vida, la libertad y la propiedad son derechos con los que uno nace, cada individuo los tiene, son innatos. También, ellos nos decían, séptimo postulado de la Ilustración, los poderes en el gobierno. Ojito, el poder no está en manos de una sola persona. Hay que hacer esto, hay que dividirlo, ¿cierto? En distintas entidades que se puedan controlar entre sí y que además se pongan límites para evitar que una se vuelva dictatorial, más poderosa que la otra. Octavo postulado. Y van a ver cómo esto cada vez es mejor. No a la tortura. Abolición de la tortura. Muchachos, nadie tiene por qué ser torturado por ningún motivo. Además, todo acusado tiene derecho a un juicio justo. Uno de los más famosos representantes de la Ilustración fue este señor, el escritor francés Voltaire. Él era un defensor radical de esto, de la razón, y por ende, pues un gran admirador del señor John Locke, con su teoría de los derechos naturales, y también admiraba mucho al físico Newton, con sus formulaciones basadas en la razón otra vez y en la observación para explicar el funcionamiento del universo. Este señor Voltaire usaba la sátira demoledora para desnudar las fallas del clero, la aristocracia y la monarquía. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de sátira? Pues la sátira es una manera de hablar, de escribir, de cantar, en la que se critica a las personas con humor. En Colombia sabemos hacer eso muy bien. Nos reímos de las cosas que no nos gustan y criticamos con humor. Esta sátira demoledora se metía con todo el mundo. Pero en el fondo, lo que Voltaire quería era abogar por la tolerancia, por la libertad de expresión y por la libertad religiosa. En sus sátiras, en sus críticas con humor, pues criticaba la intolerancia, el prejuicio y la superstición. Hay que aclarar, muchachos, sin embargo, que Voltaire no hacía esto pensando en el bien de la humanidad. De hecho, él consideraba que las masas humanas en general eran crueles y estúpidas. A pesar de esta visión tan negativa de la humanidad, sus críticas de la sociedad de su tiempo pusieron a muchos de sus contemporáneos a pensar, a reflexionar. Y esto daría sus frutos eventualmente. Vamos a ver qué pasó con la Ilustración después de Voltaire. Te lo cuento en el próximo video.